Buenos días a todos. Hoy miércoles 30 de junio. Vamos a seguir con la lectura de La voz de tu alma de Elaine García Calvo. Yo soy Gino Carpentieri. Estamos conectados desde la plataforma de Toga United y vamos a seguir la lectura desde la página 55 de su libro. ¿Cómo usar ese libro? ¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? Ellen Adams Keller. Cuando comencé a escribir este libro, me encontré con una brecha eh, que, al menos a priori, parecía imposible de salvar. Una línea divisoria trazada en la arena entre dos fuerzas muy poderosas. La ciencia por un lado, la religión por otro, partidarios de unos y de otros. Poco a poco fui comprendiendo la verdad. Ambos dicen lo mismo, solo que utilizan un lenguaje distinto, nada más. Uno de los objetivos de este libro ha sido borrar con mi pie esa línea sobre la arena para que ciencia y religión puedan trabajar en una misma dirección. Hace un tiempo tuve una experiencia con unos chamanes incas en la que se decía que, según la tradición, el águila del norte y el cóndor del sur volverían a volar juntos y que por fin había llegado el momento. El águila del norte simboliza los países occidentales, simboliza la ciencia, el pragmatismo y el materialismo. El cóndor del sur simboliza los países orientales, lo espiritual, la religión, la filosofía. Por fin ha llegado el momento de unirlas. La ciencia con sus reglas, la religión y la filosofía con las suyas, todas utilizan su método, ambos igualmente válidos y al mismo tiempo dudosos. Vale la pena que seas un poco escéptico. Debemos cuestionárnoslo todo. Durante la lectura de este libro necesito que me hagas un favor. No te lo creas, compruébalo. Todo eso funcionará para ti si y solo si lo aplicas. Recuerdas que lo que ves lo olvidas, lo que oyes lo recuerdas, pero lo que haces entonces lo aprende y lo sabes. Este libro ha sido proyectado no solamente para ser leído, sino para ser experimentado. Nada sucederá si te dedicas a leer como si fuera un libro más y luego lo dejas en la estantería para pasar al siguiente libro de tu lista. Esto es lo que has estado haciendo hasta ahora. Esto es lo que hace la mayoría de la gente, pero tú no eres uno más. Tú quieres ser quien has venido a ser. Has venido a brillar. Un solo concepto de los que leerás en este libro tiene la capacidad de cambiarte la vida para siempre, siempre y cuando pagues un precio, lo apliques. Para aplicarlo debes aprenderlo y se aprende mediante la experiencia. Por eso verás que durante la lectura tendrás una serie de ejercicios para hacer. Insisto en que los hagas porque conozco el enorme poder que tienen cada uno de ellos. ¿Ya lo sabes? Bien. Recuerda que esas son las palabras más peligrosas. Hazlo, hazlos, estúdialos, comprométete en ser tu mejor versión. Marca la diferencia en tu vida. Haz que tu vida cuente y que cuando todo haya pasado mires atrás con paz, sabiendo que has hecho todo lo que podías y que no te dejaste llevar por la pereza, el miedo o las excusas. Durante nuestros seminarios de intensivo Vuélvete Imparable, tenemos un dicho: como haces una cosa, lo haces todo. Si no estás al 100% implicado en la lectura y práctica de lo que aquí aprenderás, ¿qué te hace pensar que lo harás en el resto de tu vida? El 90% del día actuamos por automatismos, somos criaturas de hábitos, somos animales de costumbres. Como haces una cosa, lo haces todo. Implícate. En esos seminarios utilizo técnicas de aprendizaje acelerado que permiten avanzar más rápido y recordar más cosas de todo lo que aprendes. Con cada acto, estás declarando tu intención al universo, el cual, por la ley de la atracción, se encargará de cumplir tu orden. Al mismo tiempo, no solo basta con el decreto, sino que debe haber una acción. La acción es el puente entre tus pensamientos y tus resultados, o entre el mundo mental y el mundo físico. La primera vez que oí hablar de eso pensé que era una tontería. Dije, ese no es para mí. Pero como estaba bastante mal en mi vida personal, decidí arriesgarme. En menos de 3 meses gané 30.000 euros. Pronto conocerás el poder de la palabra y del pensamiento. Cada uno de estos capítulos que apliques
Es una orden que debe ser cumplida por el universo en el que vives. Pero insisto, nada ocurrirá si no lo haces. Puede parecer una locura, pero al fin y al cabo, yo no hago las normas. El universo funciona así. Y lo que has estado haciendo hasta ahora, ya sabes los resultados que te ha dado. No digo que tu vida esté mal, pero estoy seguro de que quieres más, ¿cierto? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Seguir con tu vida y parecer normal o que te llamen loco por decir y pensar cosas raras, pero vivir una vida extraordinaria? ¿Cómo aprovechar ese libro al máximo? Ojea, echa un vistazo y lee por encima. No necesitas leerlo de principio a fin para poder sacarle provecho. Dependiendo del momento en el que te encuentres, te llamarán más la atención unos conceptos u otros. Ok, el libro y repásalo. Y cuando encuentres un concepto que te interese, aplícalo durante ese día para ver sus efectos. Pronto empezarás a ver diferencias importantes en tu vida con la sola aplicación de uno de esos conceptos. Ten una libreta y un bolígrafo a mano. Es interesante que cuando un concepto te interese, lo apuntes y lo repases durante el día. Cuando lees y luego lo apuntas, estás implicando tu físico, tu mente y toda tu atención va hacia ello. Cuando después de leer un concepto lo repasas, obtienes un 80% más de retención que si tan solo te dedicas a leerlo y pasar a lo siguiente. Relee el libro con regularidad. En función de tu estado emocional vas a captar unas cosas u otras y muy a menudo aquello que no tenía significado resulta ser una pieza clave para ti, para tu evolución en este momento. A menudo, en una segunda lectura, captamos cosas que en la primera no habíamos podido observar, y es precisamente esa segunda o tercera lectura la que te abre la mente hacia el nuevo conocimiento. La repetición es la base del aprendizaje. Tus viejos patrones y condicionamientos intentarán evitar que no lo hagas, justificándose de mil y una maneras. Sáltatelos. Ya sabes a dónde te llevan. Si quieres un cambio, no hagas siempre lo mismo. Relee este libro. ¿Vas a jugar al juego de la vida para ganar o para no perder? La conciencia es el primer paso para la sanación. El sufrimiento es voluntario, el dolor es obligatorio. La clave de todo eso es saber cuándo estás fingiendo, cuándo no estás siendo honesto contigo mismo. La vida es un juego y como en todo juego tienes sus reglas. La mayoría de las personas juegan al juego de la vida para no perder, pero eso es vivir atemorizado. No se puede salir a jugar con la actitud de no llegar el último. Hay que salir a ganar. Tenemos varias maneras de jugar. Primero, rechazar el juego. Segundo, fingir que estás jugando, lo peor de todo. Tercero, jugar para no perder. Cuarto, jugar para ganar. Debemos concentrarnos en ganar y si no ganamos habremos aprendido, pero nunca se pierde. Ahora, debes saber el cuál, el por qué y el cómo. Tienes que saber a cuál de los juegos quieres jugar, el por qué quieres jugar y el cómo vas a jugar. O lo que es lo mismo, alinear tu mente, tu corazón y tu físico en pro a un objetivo superior. Tómate tu tiempo para reflexionar sobre cada uno de los puntos que aquí se dicen. Compáralos con tu vida actual. Mira si tienen sentido para ti. Este libro es escrito para estimular tu mente, darle una dirección y aprovechar así ese poder que la mayoría de las personas desperdician en pensamientos intermitentes y sin propósito alguno. Una última reflexión. Por favor, no te lo creas, compruébalo. Los 3 pasos para el despertar de la conciencia. Todo ser humano pasa por 3 estadios de conciencia. El primero y el más común, en el que se encuentra en la mayoría, es el estado de victimismo. Te encuentras en la noche oscura del alma. Cuando evoluciones, conoces las leyes y los principios, entiendes que tú tienes el control y pasas al estado conocido como empoderamiento. Tu alma empieza a entrar en calor. Por último, te das cuenta de que no lo controlas todo. Estás supeditado a algo superior, Dios, universo, divinidad o como quieres llamarlo. Entonces lo reconoces y comienzas a co-crear con él. En ese estadio te encuentras en el amanecer
de tu alma. Durante la lectura de este libro tomarás conciencia de los 3 estadios y tú decidirás en cuál te quedas, pero sobre todo vas a conocerte más a ti mismo. Dijo Jesús: si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Y si os dicen, está en la mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Primer paso, victimismo. Del victimismo al empoderamiento. ¿Quién eres? ¿Eres un dios? No, respondió el Buda. ¿Acaso eres un mago? Insistió de nuevo el hombre. No, respondió de nuevo. ¿Eres humano? No, respondió nuevamente. Entonces, ¿quién eres? Soy un ser despierto. La regla número 1. Es imprescindible para poder cambiar tu realidad que tomes conciencia del juego en que estás metido. Todo en la vida funciona por reglas. Los deportes, la política, los matrimonios, las instituciones, la justicia, etc. La vida es un juego con sus reglas. Y como en cualquier otro juego, si conoces y dominas las reglas, tienes garantías de éxito. No se puede mover un peón en diagonal, ¿verdad? Si lo haces, perderá la partida por infringir las reglas. Si juegas como es debido, es probable que ganes la partida. Debes aprender la regla número 1. Muchas personas viven a expensas de lo que la vida y las circunstancias les depara. Todo les sucede a ellos por alguna razón. Todo se tuerce. La vida es una lucha, es una pelea constante. Las personas que continuamente están en lucha se encuentran en el primer estadio de conciencia, el victimismo. La regla número 1 del juego es la siguiente. Tú eres el responsable de todo lo que te sucede. Una vez asumes eso, estás alejándote del rol de víctima. A la víctima todo le sucede y nunca es ella la responsable. Cuando sobrepasas el papel de víctima, entras en una nueva dimensión, te sientes empoderado y coges las riendas de tu vida para guiarla hacia donde tú decides. Reconocerás a una víctima porque siempre juega uno de los siguientes roles y cada uno de ellos obedece a un tipo de expresiones y de creencias. La víctima se justifica con frases como, en realidad tampoco quería eso, de todas formas tampoco iba a funcionar y la peor de todas, no me lo merezco. Se miente y dice, no sé cómo pasó, no entiendo cómo he podido llegar a esa situación. Culpabiliza a los demás, diciendo la culpa es de tal persona, de tal circunstancia, o a sí mismo. Se queja. El que se queja dice, estoy harto de, es especialista en ver siempre la vertiente negativa de cada situación. Se rinde. Dice, te dije que nunca funcionaría, es demasiado complicado, me rindo, no puedo, etc. ¿Conoces a alguien que actúa así? ¿Está ese alguien en tu entorno? ¿Es probablemente alguien de tu familia? La víctima es ella contra el mundo, una batalla sin fin contra sus circunstancias. El universo entero conspira contra ella. Todo lo malo le ocurre a ella. Juega el papel del pobrecito de mí. Le encanta sentir lástima por sí misma y restregarse por el barro de su propia porquería. Cuando te encuentras en el estado de víctima, todo el mundo es verdugo en tu vida. La vida es como una tranquila desesperación. En mis seminarios dibujo un árbol donde el tronco simboliza el papel de víctima y de ese tronco salen 5 ramas principales que son la justificación, la mentira a uno mismo, la culpa, la queja y la rendición. Luego dibujo un hacha y les explico que ellos son los que sostienen esa hacha en sus manos y ellos tienen que tomar una decisión. Cuando tomas el control, coges el hacha y cortas de raíz con tu papel de víctima. Entonces sientes una sensación de empoderamiento al saber que a partir de ahora todo en tu vida depende de ti.
Los que se consideran a sí mismos víctimas de sus circunstancias siempre permanecerán como tales a menos que desarrollen una mayor visión para sus vidas. Stedman Graham. Durante el estudio de esta filosofía, como en cualquier oficio que empiezas a desempeñar, es posible que cometas algunos errores y es fácil que después de cometer algunos errores se apodere de ti alguno de esos personajes, pero es tu responsabilidad alejarte del papel de víctima y aprender de tus errores. Una vez asumes la responsabilidad de lo que te ocurre y aceptas, de lo que te ocurre y aceptas que todas las decisiones que tú tomaste te llevaron exactamente a donde estás ahora. Decisiones en cuanto a qué grupo de amigos pertenecer, qué estudiar o no, qué hablar, qué pensar, qué sentir, dónde ir. Todas esas cosas que creemos desde nuestro rol de víctima que nos suceden por casualidad. Cuando asumes que tú eres el creador de tu vida, entonces te colocas en el asiento del conductor. Tú diriges, tú mandas. Es una gran responsabilidad y a veces da miedo, pero ¿acaso no es lo que siempre hubiésemos querido? Pues es tu derecho desde nacimiento, independientemente de dónde hayas nacido, en qué época, en qué familia. Siempre, en todo momento, tienes la facultad de elegir. Tu trabajo es eliminar toda la resistencia que te impiden ser y tener aquello que te pertenece por derecho. Todos los condicionamientos, creencias, convicciones, los estereotipos creados y las presuposiciones. Puedes tener excusas o resultados. La palabra más importante aquí es la letra O, porque es excluyente. O una cosa o la otra. O tienes excusas o tienes resultados, pero no las dos cosas. ¿Con qué te comprometes tú hoy? Aquellos en lo que te concentras se expande. En tu vida verás crecer aquella condición en lo exterior que antes haya manifestado en tu interior. O lo que es lo mismo, tus pensamientos y emociones dominantes terminarán manifestándose en lo exterior. Cuando una víctima se queja, culpa, miente, se rinde o se justifica en que se está centrando, o se justifica en qué se está centrando, en lo bueno o en lo malo, qué condiciones verá expandirse en su vida. Por lo tanto, si estás en el papel de víctima y te quejas continuamente, culpabiliza siempre a otro de todo lo que te sucede, te justificas o te mientes a ti mismo, entonces estás plantando esa negatividad en tu subconsciente y verás que los días se suceden siempre, perdona, y verás que los días se suceden, siempre ocurre algo malo y todo va de mal en peor. Tú dirás que es culpa del otro, pero no aceptar no aceptas que tú creaste esto y que tu actitud define lo que atraes. Pero si plantas en tu subconsciente pensamientos positivos, te enfocas en tus metas y siempre tratas de ver el bien en cada situación, lo que ocurrirá es que la vida te dará más motivo para sentirte bien y seguir pensando en positivo. Aquello a lo que te resistes persiste. La Madre Teresa de Calcuta conocía muy bien este principio y siempre decía, no me invitéis a meetings antiguerra, invitadme a meetings a favor de la paz. Cuando te resistes a algo, le estás dando más energía a eso y por los principios que conocerás a continuación, harás que esa condición aparezca más y más en tu vida y cada vez con más fuerza. Si te enfocas en lo que no te gusta en realidad, estás atrayendo exactamente eso en tu vida. Cuando te manifiestas en contra de la guerra, le estás dando más energía a la guerra. Cuando en cambio asistes a una manifestación a favor de la paz, es exactamente donde se dirige tu enfoque. Y la energía se dirige hacia donde tienes tu enfoque. ¿En qué te concentras y a qué te resistes en tu vida actual? La mejor manera de que un prisionero no escape es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. Dostoyevsky. No seas un hablador, sé un hacedor.
Si quieres alejarte de esos personajes anteriormente mencionados, vas a tener que aprender esa palabra de memoria: integridad. Significa que si dices y decides algo, tienes que hacerlo, pase lo que pase. Hazlo. Si sigues haciendo lo mismo, seguirás teniendo lo mismo. Rompe tus esquemas mentales y de comportamiento. Si realmente quieres un cambio, necesitas un compromiso. Compromiso significa dedicarse sin reservas. Las excusas, las mentiras, las justificaciones no tienen que formar parte de ti. Si no te comprometes al 100%, no lograrás nada. La vida está llena de gente con buenas intenciones, pero compromiso cero, que no logran sino frustrarse ellos mismos y a las personas que le rodeas. Sal del papel de víctima, responsabilízate de tu vida y elige lo que quieres. Deja de ser un corcho flotando en el medio del océano sin rumbo. Escápate de esa prisión que construiste a tu alrededor y te mantiene atrapado. Ahora ya sabes que tienes velas y timón para poder navegar hacia donde tú más deseas. Independientemente de lo que nos traiga la vida, cada uno de nosotros es responsable de la forma en que responde. El hombre no es hijo de las circunstancias son hijas del hombre. Benjamín Disraeli. Si eres lo suficientemente valiente y te empoderas para decir un adiós a todo lo que no te gusta en tu la vida te gratificará con un nuevo hola a todo aquello que siempre soñaste. Voy a repetirlo. Si eres lo suficientemente valiente y te empoderas para decir un adiós a todo lo que no te gusta en tu la vida te gratificará con un nuevo hola a todo lo que siempre soñaste. Por último, después de pasar del papel de víctima a empoderarte, debes tomar conciencia de algo más. Hay una fuerza superior que lo controla todo. Algunos le llaman Dios, universo, divinidad, inteligencia infinita, cosmos, etc. No importa, pero para crear milagros en tu vida, serás con su ayuda. Toma conciencia y trabaja junto a Él. Haréis cosas increíbles. En la Biblia se menciona varias veces y en el resto de las religiones y textos sagrados antiguos, uno con Dios es mayoría, lo que significa que si actuamos consciente de esa fuerza de naturaleza superior y pedimos correctamente, tenemos todas las de ganar, puesto que somos mayoría. No seas un mediocre. La palabra mediocre quiere decir medio creer. Sobre todo es en uno mismo. No creer en este poder oculto que todos tenemos es no creer en nosotros mismos. No creer en nosotros mismos y en este poder es dejarse llevar por las circunstancias, es ser un corcho en medio de la tormenta, flotando de un lado a otro, es vivir la vida de otro. O somos las víctimas de nuestra realidad o somos los creadores. Como aprenderás en este libro, no solo como hasta ahora en lo espiritual, sino que también el ámbito científico apoya esto. Ya no tenemos excusa para no decidir. Todo lo que nos sucede es gracias a nosotros o por nuestra culpa. Se acabó buscar culpables externos para justificarnos. Somos nosotros y nadie más que nosotros, lo que creamos nuestra realidad. Si entiende esto, para mí habrá tenido sentido ese libro, porque te habrás dado cuenta de que, para bien o para mal, tú creas tu realidad. Yo soy el único responsable de mi vida. Ejercicio. Toma conciencia durante los próximos 7 días de todas las veces que te quejas, te justificas, culpas a los demás de alguna situación, te mientes a ti mismo o a los demás, o te rindes antes algún desafío. Cada vez que te sorprendas haciendo alguna de esas cosas, coge la mano, forma una pistola con tus dedos y apunta a tu cabeza. Luego dispara, porque metafóricamente estás matándote cada vez que actúas así. Y quizás también te estás matando realmente en términos de felicidad, prosperidad y abundancia. Segundo paso, empoderamiento. Los 7 principios de la creación, de la ley de la atracción,
a la ley de la manifestación. En lo que respecta a los métodos, puede que haya 1 millón o más, pero de principio hay pocos. El hombre que comprende los principios acierta eligiendo sus propios métodos. El hombre que va probando métodos, ignorando los principios, tendrá problemas. Ralph Waldo Emerson. Cuando alguien empieza un oficio, un trabajo o alguna actividad, recibe antes una formación específica para poder desempeñarlo con éxito. En función del dominio de esas normas y reglas y de la habilidad de ponerlas en práctica, la persona tiene más o menos éxito en la tarea en cuestión. Pero hay una tarea para la cual no recibimos instrucciones, la tarea de vivir. Empezamos ese oficio que es la vida, estando completamente desnudos y desamparados. Lo primero que recibimos al llegar a este mundo es un cachete en el culo de un médico que no tiene el más mínimo interés por nosotros, más que el comprobar si estamos vivos o no. Pasamos de un ambiente cálido en el cual no tenemos que hacer nada, el vientre de nuestra madre, a un ambiente frío y hostil en el que tienes que esforzarte para sobrevivir o resignarte a morir. Después de llorar un rato y de pelear contra esa nueva situación, ciego, sin entender nada, finalmente te rindes, te duermes y aceptas la idea de que a partir de ahora las cosas van a ser difíciles. Y vives el resto de tu vida como si fuera una lucha, peleando por obtener lo que quieres y rindiéndote ante la idea de que las cosas suceden al azar y que simplemente tienes que agachar la cabeza y aceptarlo. Pero ha llegado el momento de conocer la verdad. El universo entero está gobernado por unas leyes, unos principios que interactúan y no descansan, trabajan día y noche. ¿Sabes qué es un principio? Es una ley invariable que no falla jamás. Son nuestro manual de instrucciones, nuestras reglas del juego. Todo está gobernado por unas leyes que actúan siempre y son muy precisas. Nada ocurre por casualidad. De hecho, tampoco es casualidad que estés leyendo este libro ahora. Todo lo que tenemos en nuestra vida, tanto lo bueno como lo malo, ha llegado a nuestra vida por ley, por principio, no por suerte. Dijeron los discípulos a Jesús, dinos cómo va a ser nuestro fin. Respondió Jesús, ¿es que habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin? Sabe que donde está el principio, ahí estará también el fin. Dichoso aquel que se encuentra en el principio. Él conocerá el fin y no gustará la muerte. Evangelio gnóstico de Santo Tomás. En realidad, todos esos principios actúan como uno solo, pero los separemos para su mayor comprensión y para la felicidad en su estudio. Esos son el mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, causa-efecto y generación. Los principios de generación, polaridad y más tarde el de causa, efecto y vibración han sido reconocidos por la ciencia de la mano de los grandes personajes de la historia, como Einstein, Newton, Alba Edison, Mozart, Darwin, etc. En determinados estudios como la música, la electricidad, la botánica, la biología, etc. Siempre ha habido maestros más evolucionados en la humanidad que han sabido todo lo relacionado con los principios. Dijo Jesús, reconoces lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. El maestro Hermes Enoch Tot Cadmos. Hermes Trismegisto es el nombre griego de un personaje mítico que se asoció a un sincretismo de dios egipcio, Diehuti, Tot en griego, y el dios heleno Hermes, o bien al Abraham bíblico. Hermes Trimegisto significa en griego Hermes el 3 veces grande. En Fenicia llamado Cadmos, llamado Enoc por los judíos. En la Biblia aparece varias veces de Abraham como hijo de Caín, también padre de Matusalén. Hermes Trimegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio,
paralelo al dios Tot egipcio, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocida como hermética. Para algunos pensadores medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de alquimia como la tabla de Esmeralda, que fue traducida del latín al inglés por Isaac Newton, el propio Isaac Newton involucrado en todo esto. Cada país se lo quería apropiar porque aquel era un hombre grandioso que dejó enseñanzas para todos. Enoc era hijo de Caín, descendiente de Adán, primer hombre en la tierra. Después de la sexta generación de Adán, se formó la Universidad de Heliópolis, donde se formaron el sacerdocio egipcio y también Moisés, entre otros. Pero lo más importante de todo es que allí se transmitían las enseñanzas de Hermes. Hermes fue el primer maestro de nuestra civilización. Es muy importante reconocer el hecho de que en una época sin medio de comunicación ni la globalización que hay ahora, Hermes pudo transmitir sus conocimientos a todas las civilizaciones del mundo antiguo y que esas se han ido transmitiendo de manera ocultista o simbólica de generación en generación hasta la actualidad. Debido a que todos querían apropiarse de Hermes como descendiente de su pueblo, comenzó una lucha de poder. El nombre de Hermes, Enoc, Tot y Cadmus fue poco a poco deteriorándose. La iglesia de ese entonces mandó a quemar todos los libros que contuvieron cualquier vestigio de Hermes, Enoc, Tot o Cadmus. Desde entonces se inició una persecución hasta que poco a poco esos nombres fueron difíciles de encontrar. Una vez apareció una copia de El libro de Enoch en Etiopía y otra en Abisinia. La copia de Abisinia fue a parar a Rusia y la de Etiopía fue a parar a Inglaterra. Por supuesto, estos libros fueron guardados bajo llave en lugares ocultos, pues estaban prohibidos. La copia de Rusia desapareció y jamás se ha vuelto a saber nada más de ella. Sin embargo, la copia de Inglaterra se hallaba en la abadía de Westminster y aunque nadie podía leerla, hubo un obispo que sí la leyó y descubrió un secreto que hoy te relato en estas páginas. Inmediatamente se puso a traducirlo porque lo que descubrió fue el principio del mentalismo. Poco después se fundó en Inglaterra el movimiento de El Nuevo Pensamiento y después en Estados Unidos, pues las copias estaban traducidas al inglés. Todas las religiones del mundo e incluso la ciencia moderna están basadas en las enseñanzas de Enoch. Escribió en aquella época más de 40 escritos sobre cosmología, cosmografía, geometría, así llamaban en aquellos tiempos a las matemáticas, cábala y tarot. Los griegos decían que era Hermes, los judíos decían que era Enoch, los egipcios le llaman Tot y decían que, por supuesto, tenía sus propios orígenes en sus respectivas culturas. Todo esto formó tanta controversia que se perdió lo realmente importante, el mensaje. Desde entonces se ha ido transmitiendo por sectas ocultistas en lenguaje simbólico para que solo los más adelantados pudieran entenderlo. Aquellos que lo entendieron dominaron el mundo. Quizás algunos de ellos te resulten familiares. Shakespeare, Platón, Víctor Hugo, Newton, Beethoven, Lincoln, Thomas Alva Edison, Einstein, Buda, Jesucristo, etc. Todo ello dominaba la materia y sus mentes, y los resultados son más que conocidos por todos. Todos los textos de Enoch o Hermes fueron quemados. La iglesia mandó destruir todo y adulteró estos textos. Como resultado surgió el Nuevo Testamento, que nos deja vislumbrar el fondo de la verdad. El Maestro Jesús, conocido como Jesucristo, descendiente también de Enoch, pasó varios años oculto en el monasterio esenio de Qumran, donde fue educado en las enseñanzas de su antepasado Enoch, Hermes, Tot, etc. Algunos de los ejemplares de los cuales estudió Jesús lograron ser salvados y se ocultaron en las cuevas conocidas como los manuscritos del Mar Muerto. Muy bien, muy fascinante esta lectura. Los vamos a dejar aquí para el día de hoy y seguiremos mañana
para aprender mucho acerca de esos conceptos. Así que le deseo un día fantástico y nos veremos mañana para seguir con la lectura de ese libro. Chao, chao.